previo para que todos corroboren buen audio, buen video. Ya por aquí empieza a llegar Nancy. Estamos en los previos, en los preparativos. Ya también estamos por lanzar la transmisión a través de diversos canales de Facebook. Así que vámonos preparando, por favor, vamos confirmando audio y video. Escriben por el TED Chat, por favor, con toda confianza. Ahí díganos si nos ven, si nos escuchan. Vamos a tener una semana intensa, la semana compartiendo actualizándome.com 2020, va a estar bastante intenso. Bien, vámonos por favor allá en la transmisión a redes. Ya luz verde a la transmisión para que igual vayan por allá los compañeros a través. Ok, perfecto, excelente. Pendiente entonces cualquier detalle también a través de redes, ya estamos transmitiendo. Allá en redes quizás no vayamos a la par con los comentarios que hagan, pero bueno, estaremos también en su momento retroalimentando a todos los compañeros expositores como tal, ¿vale? Así que pendiente en esos detalles. Y bueno, antes de que iniciemos ya en forma las sesiones que arrancan como tal a las 5:30, les saluda su servidor Miguel Chamblati. Estaré en conjunto con mis compañeros del Consejo Editorial que por acá se estarán asomando de repente también para estar pendiente de sus comentarios. De repente estaremos cediendo las voces. Por allá estará desde luego Pablo Gutiérrez, Ramón Ortega, a ver si por ahí también Pablo Noé se nos asoma. Y bueno, ya veré también mi compañero de Víctor Regalado, parte del Consejo Editorial como tal. Así que pendientes en todos estos pequeños detalles. Bien, para los que por X o Y no están enterados de todo lo que vamos a hacer esta semana, bien, ahí les va. Vamos a arrancar precisamente el día de hoy. El día de hoy estaremos arrancando con los eventos a partir de las 5:30. Estará transmitiendo la primera sesión inaugural nuestra compañera Nancy Rubí Cruz Tostega, quien es desde luego parte del consejo editorial de la revista Actualizándome, con un interesante tema, perspectiva de género en materia tributaria. De ahí pasaremos a las 6:30 con el maestro Leal en materia de la tasa del IVA al 0%, y cerrará el día de hoy, lunes, nuestra compañera Yasmín García en el tema ley de extinción de dominio. Así que eso es lo que vamos a tener esta tarde en esta semana compartiendo actualizándome.com 2020, un evento realizado por la comunidad CTI, a quienes agradezco que me hayan tomado la voz de sumarse a compartir estos excelentes temas que cada uno de ellos ha decidido. Así que de antemano agradezco que estén participando, y precisamente se trata de eso, de compartir mucho de lo que estamos haciendo alrededor de actualizándome.com. De ahí, mañana estaremos con nuestra compañera Montserrat Sarmiento con el tema impacto económico del COVID desde su particular perspectiva, desde luego, porque cada uno de nosotros tiene diversos puntos que comentar alrededor de lo que ha pasado en la economía de nuestros clientes, el propio, etcétera, ¿no? De ahí viene nuestro compañero Gaudencio Gallardo con introducción a los costos de producción, así que también estamos hablando de costos. Y viene nuestro compañero Gonzalo Domínguez con obligaciones. A ver, ahí me creo que anda moviéndole Nancy. No me lo muevas, Nancy, estoy aquí tantito en el intro. O es Pablo. Ha de ser Pablo, ¿ah? Ahorita le cedo el control. Tranquilos. Ahorita arrancamos de lleno. Ok, veo que le quiere mover Pablo y Nancy. Ok, a ver, vámonos de lleno. Míralo. Ese es Pablo, ¿verdad? Ese debe ser Pablo que le anda moviendo. Bien, creo que ya Nancy quiere entrar, así que pues bueno, vamos a tener que cederle el control. Ya no nos dejó avanzar con los demás días. Lo importante, ya saben lo que vamos a ver el día de hoy, lunes.
Ya creo que Nancy y Pablo quieren tomar los controles. Pablo, Nancy, le cedo los controles para que se vayan presentando. Yo sé que es el tema de Nancy, pero Pablo ya le anda haciendo ahí cosas raras a su equipo. Pablo, Nancy, adelante. No, yo creo que de nuevo andan ahí haciendo cosas raras. Bueno. Regresamos. Les decía, cerramos el martes con obligaciones fiscales al fallecer con nuestro compañero Gonzalo Domínguez, porque aún muertos hay que cumplir con el fisco. Y acabamos de sumar en una sesión abierta la sesión interactiva de la revista número 62. Generalmente estas sesiones interactivas son solo para todos aquellos integrantes de la comunidad CTI, en donde entramos, abordamos todos los temas de la revista Actualizándome. En esta ocasión será la revista número 62, así que el miércoles en esta misma aula estaremos viendo todos los temas abordados en la revista actualizándome.com y por ahí andamos viendo agendar también una sesión que va a quedar en esta semana, yo creo, ya para cerrar y amarrar muy bien, pero déjenme, veo bien las fechas para que quede. Tendría que ser desde luego en la mañana de esta semana. En breve les aviso, puede ser que quede para el jueves o para el viernes, ya lo estaremos afinando esos detalles. Pero bueno, también por favor, agenden esta sesión, 11:30, 1:30 como tal. Saludos, bienvenidos, los que se están sumando, ahí Luis, Joe, Arturo, adelante, ¿no? El jueves, otras 3 sesiones. Estamos, miércoles, que diga, todavía no lo había señalado. Miércoles en la mañana, la sesión interactiva. Miércoles en la tarde, nuestro compañero Dionisio con el COVID-19 y los derechos de los contribuyentes. De ahí va a entrar nuestro compañero Adolfo Ramón, con el tema seguros de vida, regulación y beneficios fiscales. Y estará cerrando nuestro compañero Mario Herrera, reflexiones sobre la fecha cierta. No me hablen de esa canción de la fecha cierta que pa' colmo, ya ven que acabamos de tener una sesión en Barra Libre y de Abogados el viernes pasado y salió el tema de la fecha cierta. Jueves 27 de agosto, otras 3 sesiones en la tarde, trabajando con Excel con nuestro compañero Juan Carlos Castillo. De ahí le sigue reformas al 27 del Código Fiscal con Raúl Ramírez y cerrará nuestra compañera María del Carmen Espinosa, ¿por qué debemos ser parte de un colegio de profesionistas? Así que está interesante todos los temas. Y para cerrar la semana de eventos técnicos, estarán nuestros compañeros Mayer Levy con iniciativa en reforma laboral, teletrabajo. De ahí le sigue Fernando Vanegas, deducción de créditos incobrables, y cierra los eventos técnicos, la razón de negocios en la norma contable y la norma fiscal, ¿sale? Así que ahí tenemos estos eventos de lunes a viernes, pero tenemos un evento más el sábado. Este evento le estamos denominando la primera reunión virtual de la comunidad CTI. Es una sesión exclusiva CTI para todos los que somos parte de actualizándome.com, todos los que son suscriptores de la revista CTI. Aquí vamos a conocernos, a platicar, a dialogar. Va a haber cámara, micrófonos abiertos para establecer lazos entre todos los integrantes. Aquellos que ya andan conviviendo muy fuerte en WhatsApp y que por X o Y no se han hablado, no se han visto, no se conocen, pues bueno, aquí vamos a activar micrófonos y cámaras para saludarnos. Pues bien, esta va a ser la semana actualizándome, o la semana, mejor dicho, compartiendo actualizándome.com 2020, ¿vale? Así que ahí lo tienen y pues esto va a estar intenso. No me queda más que darle la bienvenida a nuestra compañera Nancy Rubí Cruz Tostega, quien desde luego es parte de actualizándome.com, está en el consejo editorial, parte de muchas cosas que hemos hecho a lo largo de los últimos años, apoyados desde luego también con nuestro buen colega y amigo Pablo Gutiérrez. Así que voy cediendo controles. Pablo, Nancy, no sé si ya anden por ahí para saludarlos. Yo sé que es Nancy la del tema de hoy, pero
Pablo ahí seguro está echándole todo el guante para que todo lo que sea el tema de Nancy salga lo mejor posible, ¿no? Y bueno, veo que no tomaron el curso que les dije del uso del aula, pero pues es parte del show. No, acuérdense los controles allá abajito, no le den play, denle atrás y adelante, por favor, en los controles atrás y adelante. Que siempre Pablo pareciera que es nuevo y no le puedo explicar a Nancy el uso del aula. Acuérdense que también a todos los compañeros ponentes, expositores, ya les pasé un video manual del uso del aula, de los controles, cómo controlar láminas, cómo no se les vaya de largo, pero bueno, aquí todos estamos también aprendiendo a utilizar las diversas tecnologías. No le den play, quítenle el play y avancen atrás, adelante, con los controles de bajito. Nancy, Pablo, adelante. Les cedo los micrófonos, los espero para también verlos y escucharlos. Adelante, coméntenme. Y bueno, a la mano su tecito, su cafecito, su agüita, todo. ¿Qué pasó, Nancy? ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, muchas gracias, aquí andamos. ¿Qué le andas haciendo a las láminas, Nada, es que de verdad, digo, pareciera un poquito digo, no es mala onda, pero se me olvida. Por mucho que me explican, la verdad, yo para las cuestiones de los botones del aula, se me olvida un poco y soy un poco como que me atarando con tanto botón, pero ya ahorita ya hicimos un breve repaso de cómo manejarlos, ¿no? Y aquí estamos ya listos para la presentación. Excelente, no, pues Nancy, los micrófonos y la cámara son tuyos. Dile a Pablo que no te moleste, no te vaya a poner la máscara de Iron Man. Está lavando trastes ahorita, entonces está ocupado. Okay. O no te vaya a poner la de Darth Vader. El Okay. con el look, así todo negro. Ándale. Bueno, los dejo con Nancy y pues estamos aquí en la semana compartiendo actualizándome.com 2020. Gracias, Nancy. No, gracias a ti, Miguel, por invitarme. Muy buenas tardes a todos. Les agradezco su presencia virtual, con sana distancia en esta tarde. La verdad, antes que nada, muchas gracias por invitarme y sobre todo por permitirme abordar este tema. Este tema que créanme, saca mucha puya donde quiera que lo menciono. Es un tema un poco complejo, no tanto incluso por su contenido, sino por los prejuicios que acarrea, sobre todo en nuestra sociedad y en muchas personas que todavía no lo tienen muy presente. Pero bueno, precisamente uno de los pilares que tiene el Actualizándome es la difusión. La difusión tanto de las cuestiones contables como de las cuestiones legales. Entonces, la difusión es muy importante y aun cuando es un tema escabroso, por decirlo así, pues nada, toca hablarlo precisamente para quitarle ese estigma de escabroso. Hay que abordarlo, es un tema que hay que hablarlo, que hay que tratar de entenderlo antes incluso quizá de verlo desde puntos de vista técnicos o desde puntos de vista legales. Lo importante es, pues ahora sí que seguirlo hablando y tocarlo lo más posible, ¿no? Para poder entenderlo. Vamos a hablar de la perspectiva de género en materia tributaria. Es un tema que en México ha sido muy poquitito explorado. En Europa, especialmente en España, ha habido estudios muy interesantes sobre el impacto del género en las cuestiones de los tributos, igual en Argentina, en Venezuela, e incluso también en Colombia. No obstante, en México es un tema, no es nuevo. La novedad viene en el hecho de que nadie lo ha tocado, nadie lo aborda, no se han hecho muchos estudios al respecto, pues bueno, toca empezar a hacerlos, ¿no? Sobre todo por todo lo como lo vamos a ir viendo ahorita, por todas las cuestiones de derechos humanos y esto, pues es necesario abordarlo, ¿no? Un saludo a todos, gracias, veo que me mandan saludos de Ciudad de México, muchas gracias. Y pues bueno, vamos a comenzar esta tarde y vamos a comenzar, a mí me gusta iniciando, siempre que hablo de este tema, me gusta iniciar con algo que para mí es lo más interesante. Vamos a ponernos en un contexto, porque para entender este tipo de conceptos hay que tener un contexto, hay que tener un bagaje. ¿Por qué?
porque actualmente, y no nos digamos mentiras, si nosotros hablamos del tema de perspectiva de género, se entienden muchas cosas, especialmente por todo lo que difunden los medios, por todo lo que se ve en las noticias, por todo lo que se ve que ciertos colectivos están haciendo. Y entonces estamos como revolviendo ahí un poco los temas, estamos revolviendo ahí un poco los conceptos respecto a qué es perspectiva de género, ¿no? Entonces, a mí me gusta siempre que lo abordo, empezar a hablar con qué no es. Creo que es más fácil en el punto en el que estamos, comenzar hablando sobre lo que no es la perspectiva de género. Y vamos a ver qué no es la perspectiva de género, qué es lo que no debemos entender como tal. Hay muchos mitos. Al día de hoy estamos todavía en una fase muy apenas de introducción del concepto en nuestro derecho y en nuestra sociedad en general. Pero uno de los grandes mitos es, por ejemplo, que la perspectiva de género sirve para privilegiar a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. En alguna ocasión, cuando comencé a tocar este tema, no faltó quien me dijera, ay, es que tú buscas que las mujeres no paguen impuestos. Ay, es que tú quieres que las mujeres paguen menos impuestos que nosotros. Ah, es que tú quieres que las mujeres no cumplan con sus obligaciones fiscales. No, la realidad es que eso no es así. La perspectiva de género no es privilegiar a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres. Eso aplica para materia tributaria y para todas las materias. Para mí ha sido un poco penoso ver también en algunos foros, sobre todo de abogados de otras materias, sobre todo materia civil, materia penal, que tienen muy estigmatizado de que, ay, es que en el momento, como si fuera carta de Yu-Gi-Oh, en el momento en que me sacan el comodín de la perspectiva de género ya estamos perdidos. Pues no, la realidad es que no. Están perdidos si no saben, están perdidos si no lo han estudiado, están perdidos si no lo comprenden. De otro modo, no tendrían por qué estar perdidos. Al contrario, la perspectiva de género puede ser muy benéfica en los casos de defensa, en los casos de defensa de todas las materias. ¿Por qué? Porque la perspectiva de género es interseccional, va dirigida hacia todas las materias del derecho, ¿no? Pero bueno, eso lo vamos a abordar un poquito más adelante. Ahorita estamos hablando de lo que no es. Entonces vamos a concluir con que no es privilegiar a las mujeres, no es una venganza contra los hombres, no se trata tampoco ni de odiar, ni de decir que los hombres son menos, ni que se les quiten derechos a los hombres. De ninguna manera se trata tampoco de una venganza, porque así también lo que les estoy poniendo en esta lámina son comentarios que he recibido y que he visto en foros de colegas abogados, no son palabras mías, tal cual como las he visto, es como se las estoy reproduciendo. No es una venganza, no nos queremos vengar, no queremos sacar nuestros traumas con la perspectiva de género. Tampoco es una forma en que las mujeres evadimos nuestras responsabilidades. Tampoco tiene que ver con que se nos quiten responsabilidades, con que a nosotros se nos quiten ciertas cargas que sí tenemos que cubrir. Eso tampoco es. Y de la misma manera, y lo quiero también muy puntualizar, no es una forma en que nos victimicemos. Es decir, esto no se trata para que nos digan, ay, pobrecitas las mujeres que necesitan, hay que darles, y algo como muy paternalista, ¿no? Tampoco es esto, tampoco es una forma en que las mujeres nos victimicemos, tampoco es para que nos pobreteen, tampoco es para que nos vean como que somos menos, ¿no? Ya teniendo en cuenta que no es la perspectiva de género, que ya vimos que estos 4 ejemplos creo que engloban muchos comentarios que escuchamos muy a menudo sobre la perspectiva de género, vamos a hablar entonces, aquí traigo de ejemplo esta jurisprudencia siempre la saco también a colación. Esta es una tesis aislada del 2018 que emitieron en tribunales colegiados de circuito, pero que para mí me llama la atención y siempre me ha gustado mucho para ejemplificar lo que la perspectiva de género no es. En este caso, el título de la tesis lo dice: violencia de género y discriminación no se configuran por el hecho de que la acción laboral haya sido ejercida por una mujer y que no obtenga una resolución favorable. En este caso, que llegó hasta este tribunal colegiado, de la misma lectura de la tesis se entiende que la persona que promovió esta acción en materia laboral es una mujer y al no haber obtenido una sentencia favorable, ese solo hecho ella considera que se trata de violencia de género y discriminación, lo cual, como explica ahí también la tesis, pues no es así, ¿no? No por el solo hecho de que seas mujer y de que saques la carta o que saques el tema de violencia de género y discriminación por no tener una resolución favorable a tus intereses, pues no significa que va a ser procedente, ¿no? El hecho de que seas mujer no te asegura nada.
te asegura algo en el hecho, como lo vamos a ver más adelante también, te asegura que tu asunto debe ser analizado con determinadas características. Sin embargo, no significa que vayas a ganar, ni tampoco significa que vayas a evadir una responsabilidad, como ya lo vimos. Entonces, para mí esta tesis me gusta mucho por eso, sobre todo porque no falta también los colegas que son un poco como engañosos de, no, pues si eres mujer ya ganamos, ¿no? Sobre todo los colegas civilistas, en los casos de alimentos o de pensiones alimenticias o de patria potestad, están mucho con el tema de, no, si es mujer ya ganó, o si es mujer ya la hizo, o si mi cliente es el cónyuge, pues ya valió porque ya la señora lleva las de ganar. No es así, la realidad es que no es así, no aplica para todo, pero bueno, esta tesis me gusta mucho como ejemplo de eso, ¿no? Ya aquí tenemos una autoridad federal diciéndole no por el simple hecho de ser mujer, no significa que ya te estemos ejerciendo violencia de género ni discriminación. Entonces vamos a pasar a hablar ya del siguiente contexto. Vamos a platicar sobre qué sí es la perspectiva de género. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto? ¿Cómo influye en nuestras vidas? ¿De qué manera nos relacionamos con la perspectiva, ¿no? De entrada, ¿qué es? El concepto legal de perspectiva de género lo encontramos en nuestra legislación mexicana, en la Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, específicamente artículo 5º, fracción 6ª. Es donde se define en toda nuestra legislación un concepto, una conceptualización sobre qué es la perspectiva, y nos dice que perspectiva de género es el concepto que se refiere a la metodología y mecanismos. Hago mucho énfasis en lo de mecanismos, porque esto lo vamos a retomar más adelante, que permiten identificar, cuestionar y valorar la discriminación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende justificar con base en diferencias biológicas entre mujeres y hombres, así como las acciones que deban emprenderse para actuar sobre factores de género y crear las condiciones de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad de género. Subrayé estratégicamente estas palabras porque son las que en realidad nos definen qué es la perspectiva. La perspectiva es para que cuando nosotros nos encontremos ante una situación, sea de la materia que sea, nosotros podamos contar con mecanismos y metodologías. Ahorita en un momentito vamos a tocar este tema que se refiere con metodologías y mecanismos, pero vamos, se entiende que nosotros vamos a contar con determinadas herramientas que nos van a permitir, en primer lugar, identificar si existe una situación de desigualdad, nos van a permitir, una vez identificada, cuestionar si efectivamente existe una situación de desigualdad, valorarla y determinar si existe discriminación, desigualdad o exclusión en contra de las mujeres. La parte que más le cuesta trabajo a todos los colegas, y esto es en general, no solo a colegas litigantes, sino también a muchos jueces o a muchos que son funcionarios que son parte del Poder Judicial y de los poderes estatales, es la parte de identificación, es la parte que más les cuesta trabajo. Porque nosotros, pues como buenos seres humanos de costumbre, damos muchas cosas por hecho. De hecho, cuando yo empecé a abordar esto, muchos colegas me dicen, no, pero pues si las leyes no son discriminatorias, el artículo 4º constitucional te dice, hombres y mujeres son iguales ante la ley, ¿cuál es el problema? Es que no hay leyes que digan que una mujer, que un hombre tiene más derechos que las mujeres, por el contrario. ¿Cómo vamos a identificar que hay situaciones de discriminación si no las hay? Las leyes no son privativas para unos y para otros. Es entonces cuando entra una parte bien importante para todos, que es la parte de entender que esta identificación no la vamos a encontrar plasmada en los textos. México es un país que, si bien se ha preocupado porque sus leyes de manera textual indiquen que existe igualdad entre el hombre y la mujer, la realidad es donde no encontramos esta igualdad, aunque muchas veces en las leyes está plasmada. Cuando esta ley se traslada a una realidad, a una situación de hecho en específica, es donde no encontramos esta igualdad. Y esta igualdad no tiene que ver con las leyes, tiene que ver muchísimas veces con los criterios, con la interpretación que los funcionarios hacen de la situación. Aun cuando las leyes digan determinada situación, las personas lo interpretan distinto, y eso tiene que ver
ver mucho con los prejuicios, eso tiene que ver mucho con la educación que traemos. Por eso es bien importante, como les decía al inicio de esta charla, que nosotros abramos ahora sí un poquito nuestros ojos más allá de lo que leemos en redes, más allá de nuestros propios prejuicios personales. Ese ha sido también un tema con varios colegas. Los prejuicios personales les impiden muchas veces, ya no digamos entender el tema, asomarse siquiera a verlo, el por lo menos en tratar de leerlo o de entenderlo. Dan por hecho muchas cosas y por eso esta parte de identificar es la que todavía nos cuesta trabajo. Todavía estamos como en pañales en esa parte en la que podamos identificar estas situaciones de desigualdad. Ya no digamos que podamos avanzar a las etapas de cuestionar y de valorar, porque no podemos llegar a ellas mientras no pasemos por la etapa de identificación. Entonces, es ahí donde quisiera tocar esta parte en esta charla, que si bien es muy breve, quisiera dejar esto en el tintero y dejárselos de reflexión, la parte de identificar, de cuestionar, de decir, bueno, estaré en una situación de desigualdad, existirá esta desigualdad, sí, no, por qué, y darnos un poco el tiempo en determinadas situaciones el poder identificar esto, ¿no? Se hace mucho a nivel social, sobre todo en redes. Es muy constante que vemos un bombardeo de información con situaciones de discriminación, pero más que nada esto va enfocado en este caso de la definición jurídica a las cuestiones de legales, ¿no? A las cuestiones que competen a lo que estamos viendo, que en este caso es la cuestión tributaria. ¿Alguno de ustedes se había preguntado alguna vez si puede haber situaciones de desigualdad respecto de hombres y mujeres en cuestiones tributarias? Cuando yo he hecho esa pregunta en foros de abogados o de contadores, la primera respuesta es no. En México no hay leyes que den mayores privilegios a los hombres que a las mujeres. En otros países sí, les sorprendería saber que en varios países de Sudamérica, por ejemplo, existen leyes que tienen mayores beneficios para hacer deducciones, en el caso de los hombres cuando son cabeza de familia, que para las mujeres cuando son madres solteras y tienen que hacer determinadas deducciones. Hay deducciones que los hombres pueden hacer y las mujeres no. Entonces, quizá por esa situación que es un poco más evidente que en México, pues es que se inician estos estudios más que nada en esos países. Nace de la necesidad de tener que darle un sentido o una igualdad a una ley que ya en su propio texto es discriminatoria. En México no hay leyes de este sentido. No hay leyes que textualmente digan hombre tiene estos beneficios, mujer no lo tiene. En México estamos luchando contra algo un poco más complejo porque es más invisible, que es la parte de identificar los casos uno por uno para ver en dónde es que sí nos encontramos ante una situación de desigualdad. Entonces, es por eso que pues esta definición es la que mejor contiene el concepto de perspectiva de género y además nos dice cuáles son los pasos, ¿no? Primero es la identificación de esta situación, después hay que cuestionar si es, si no es, hay que ponderar y ahí finalmente hay que valorarla. Es decir, ¿existe la discriminación? ¿No existe? Ya con todo lo que tenemos en el caso, es un ejercicio hermenéutico muy interesante que muchos colegas, muchos jueces pues todavía se niegan a hacer, pero pues bueno, hay que pedirlo, hay que estar pues ahora sí un poco en la lucha pidiéndole que lo hagan, ¿no? Tenemos una pregunta, pero si las leyes ya contemplan la igualdad de género, artículo 4 constitucional, todas las leyes en materia de discriminación ya te hablan de igualdad de género, ¿por qué es necesaria tener una perspectiva de género si las leyes ya nos dicen? Retomo un poco lo que veíamos ahorita, que platicábamos sobre el tema de la definición de la perspectiva. No hay leyes que nos hablen así tal cual de una discriminación. Entonces, si las leyes están bien, porque varios países dicen que las leyes ya están bien, ¿por qué es necesaria la perspectiva? Pues bueno, por lo que platicábamos hace ratito, si bien las leyes están bien, lo que no está bien todavía son ciertas situaciones de hecho las que hacen que se valoren las situaciones de derecho de manera muy distinta, con un rasero diferente cuando estamos hablando de hombres y mujeres.
¿Cuáles son las desigualdades que encontramos en México, sobre todo por razones de género? Tienen antecedentes históricos. Esto de perspectiva de género no nos lo inventamos ayer. Esto es algo que viene analizado, que vienen por cuestiones históricas. Por cuestiones históricas en donde se han dividido los roles de género, sobre todo ahorita, pues muchos dicen, no, pero es que ya no. Pero anteriormente los roles de género tenían mucho que ver y los roles de género se simplifican en el hecho de que, bueno, se tenía la idea de que el hombre se tenía que quedar, se tenía que ir a trabajar, era el que tenía que producir, era el que tenía que proveer, era el que tenía que salir de casa para ir a trabajar, mientras que la mamá, la ama de casa, pues tenía que quedarse en casa, tenía que quedarse a cuidar a los niños, tenía que quedarse a hacer todas las labores y pues bueno, estos roles de género se dividieron así. Igual con la división sexual del trabajo, que va mucho de la mano con los roles de género. La división sexual del trabajo es aquella que hizo que las mujeres no nos consideren para ciertos patrones o para ciertas funciones. Por ejemplo, era muy común escuchar todavía, hasta hace unos años, expresiones como de, es que ese no es trabajo de mujeres, es que cómo vas a ser científica, o es que cómo vas a ser ingeniero, o es que cómo vas a ser minera, o cómo es que vas a hacer determinado trabajo que en nuestro colectivo, en nuestro imaginario colectivo, nosotros siempre lo vislumbramos para los varones, ¿no? Entonces, esta división sexual del trabajo hizo, o estas dos, mejor dicho, tanto los roles de género como la división sexual del trabajo, nos trajeron consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias actuales que nosotros vivimos por esta división? Pues bueno, primero, el trabajo en el espacio público y remunerado fue monopolizado por los hombres. Hasta hace muy pocos decenios fue que la mujer comenzó a trabajar. Ustedes recordarán todavía, si es que hay alguien que haya vivido entre los años 60, 70, era complejo todavía ver mamás que ya se fueran a trabajar. Estábamos muy acostumbrados a que mamá estaba en casa y papá era el que se iba a trabajar. Luego, entonces, estamos hablando que durante toda esa historia, pues las mujeres no se incorporaron al trabajo laboral, no se incorporaron a tener un salario remunerado, por lo tanto, la mayoría eran hombres de los que trabajaban. ¿Qué otro factor también nos desencadenó? Que bueno, el trabajo de cuidado en el espacio privado, esto es el hacer el quehacer, estar con los hijos, fuera arbitrariamente atribuido a las mujeres. Todavía en algún momento de la vida, en cuestiones familiares, me tocó ver así de, no, pues es que tú no puedes ir a trabajar porque tú te tienes que quedar en la casa. Y luego había mamás de algunas amigas cuando yo era muy niña, estamos hablando de los 80, que decían, no, pues es que yo puedo trabajar, la niña va a estar bien, yo quiero ir a trabajar, yo no. No, o sea, tú te tienes que quedar en la casa. Y es que la mujer está hecha para quedarse en la casa, cuidar a los hijos. Entonces, bajo esa ideología, pues es que, bueno, el espacio privado fue arbitrariamente atribuido a las mujeres, así con el tú te tienes que quedar en casa. Entonces, ¿qué trabajo remunerado podrías tener en tu casa, no? De hecho, de ahí se deriva el que muchos trabajos o una función en especial que todavía persiste, pero que nació de eso, fue las ventas por catálogos. Avon, por ejemplo, hizo su imperio a raíz de eso, que eran mamás que no podían salir, que no podían estar fuera de casa 8 horas, porque pues si no, ¿quién cuidaba? ¿Quién hacía? Entonces se les dio la facilidad de vender a través de los catálogos. Les daban su librito, tenían que ir pues con sus vecinos, con ahora sí, la gente más cercana de su casa, porque tampoco se podía alejar mucho, con eso conseguir hacer un pedido y comenzar a vender. Avon por eso en los años 60, 70 alcanzó un gran auge, a la fecha todavía lo tiene. Estamos hablando que ahorita ya hay más empresas con este tipo de estructura, perdón, de negocio, pero así fueron los inicios de la venta por catálogo. Fueron a través de estas señoras que no podían salir de casa y pues bueno, ahorita tenemos redes sociales, en ese entonces pues era un poco de puerta en puerta, ¿no? Y una de las terceras consecuencias, a las mujeres además nos fueron impuestas fuertes restricciones para la incorporación al trabajo remunerado, especialmente el embarazo. El embarazo creo que al día de hoy sigue siendo uno de los factores decisivos para que puedan contratar a una mujer o no. En el hecho de que pues es un mito que se habla, pero es la realidad, a una mujer embarazada no la quieren contratar,
a una mujer que está en edad reproductiva es más difícil porque los patrones siempre piensan con él, pues es que se va a embarazar y le voy a tener que pagar y se va a tener que ir y pues me va a salir más caro, o es que tiene niños y es que si tienes, la típica, tienes niños chiquitos, no, pues entonces no vas a estar al 100% en el trabajo, ¿no? Son cuestiones que aunque parecieran muy lejanas, yo creo que si todos los que estamos ahorita en la charla hacemos un poquito de introspección, algún ejemplo cercano y actual vamos a tener. Alguna referencia que tengamos por ahí, vamos a encontrar con todavía gente que tiene este imaginario, esta idea de no, es que si es mujer, pues se va a querer ir porque va a querer ayudar a los hijos, o no va a estar al 100% aquí pendiente, no se va a poder quedar más tarde porque se tiene que ir por los hijos, me va a estar pidiendo muchos permisos, se va a embarazar. Entonces, esas fuertes restricciones para la incorporación al trabajo, todas estas consecuencias que estamos hablando, más otras, sin embargo, quise ahora sí englobarlas en estas tres, que nos trajeron como consecuencia, bueno, nos trajeron como consecuencia que al día de hoy las mujeres estemos todavía en etapas muy iniciales de incorporarnos en ciertas situaciones de trabajo. Cuando empezamos a hablar ahorita de lo que es la perspectiva de género, no sé si se acordarán cuando vimos la definición, me regreso un poquito para retomar ahorita el tema del protocolo. Hablamos de metodología y de mecanismos. Esta metodología y estos mecanismos se refieren a que hay ciertas situaciones que para ser analizadas tenemos que contar, pues ahora sí, con un pequeño manual, una pequeña guía que nos diga, que nos oriente entre si estamos, para poder identificar si estamos ante una situación de desigualdad de género o no. Entonces, cuando hablamos de metodología y de los mecanismos que permiten esta identificación y esta ponderación y esta valoración, es donde llegamos al protocolo para juzgar con perspectiva de género. Este protocolo es uno de los más importantes que tenemos en nuestro sistema de derecho y desafortunadamente uno de los más desconocidos. No es el único. De hecho, la Suprema Corte de Justicia tiene también protocolos para juzgar desde perspectivas de materia indígena, en materia de discapacidad, en materia de adultos mayores, en materia de también infancia, de interés superior de menor. Aquí estoy tomando como ejemplo nada más el de juzgar con perspectiva de género, porque pues es el tema, no obstante no es el único. Es decir, ya existen ahorita, afortunadamente, y a raíz de la reforma en materia de derechos humanos que hubo en 2011, ya hay varias herramientas que se han ido haciendo durante estos 9 años para que al día de hoy nos sirvan de guía. La guía en el caso de los juzgadores, esto es para el Poder Judicial Federal, es esta guía que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este protocolo nos dice precisamente cuáles son esas directrices que tienen que seguir. De hecho, en su presentación nos dice que este protocolo constituye un instrumento que permite a quienes tienen a su cargo la labor de impartir justicia, en este caso se está refiriendo únicamente a justiciables, identificar y evaluar en los casos sometidos a su consideración los impactos diferenciados de las normas, es decir, a ver, tenemos una norma, cómo impacta en un caso y cómo impacta en otro. Esto implica analizar muy aisladamente cada uno de los casos. Ya no puede ser en esta época, ya no se puede tratar a todos los asuntos por igual. ¿Por qué? Porque cada caso es diferente. Mientras que en unos a lo mejor existan características semejantes, va a haber otros en donde va a haber ciertos factores de cambio. Entonces tenemos, los justiciables lo que tienen que hacer es, a ver, en este caso la ley puede aplicar de determinada manera, no está violentando derechos humanos y no hay problema. Pero en este caso, a lo mejor en este otro caso que yo tengo aquí, la ley sí puede, por cómo está hecha y por las circunstancias del caso, hay un impacto diferente. Entonces, ¿cómo evalúo si existe esa diferencia entre un caso y otro? Pues precisamente con este tipo de protocolos. ¿Para qué también nos ayuda? Nos ayuda también para la interpretación y la aplicación del derecho de acuerdo a roles estereotipados sobre el comportamiento de hombres y mujeres.
También nos sirve para detectar si hay exclusiones jurídicas producidas por construcción binaria de la identidad sexo y género. Nos ayuda también para la distribución, determinar si existe una distribución inequitativa de recursos y poder que deriva de estas asignaciones. A ver, a lo mejor yo estoy dando por hecho un beneficio mayor o un beneficio indebido a una de las partes cuando no debería de ser así. Y la legitimidad del establecimiento de tratos diferenciados en las normas, resoluciones y sentencias. Precisamente una de las frases con las que abre el protocolo de perspectiva de género es que se debe tratar igual a los iguales y desigual a las desiguales. Si existen situaciones de hecho en donde las mujeres no tengan igualdad por los factores que platicamos hace ratito, pues bueno, precisamente para esto nos sirven este tipo de protocolos. Este protocolo es un instrumento, es un mecanismo que nos sirve para la aplicación de la perspectiva de género. Es un documento muy interesante, desafortunadamente es poco difundido y además de poco difundido, es muy poco atendido por los jueces. Muchos colegas desconocen incluso su existencia. A mí me tocó en alguna ocasión en un curso con un juez de aquí de Veracruz, de donde yo radico, preguntarle abiertamente que qué opinaba de este protocolo. Me miró como si le hubiera yo preguntado algo grosero, me miró así como de que, ay, o sea, y yo le pregunté si lo aplicaban en sus sentencias y sin ningún problema me dijo que no. Me dijo que no porque en algo que tiene razón, no es un documento vinculante, es un documento que recomiendan a los jueces, no obstante, no es vinculante, es decir, ellos no están obligados a su aplicación. Este protocolo no forma parte de la ley, es decir, dentro de nuestro sistema de leyes no tiene un lugar. Podría decirse que es como un documento lleno de recomendaciones. Sin embargo, me preocupa mucho que exista jueces que en cuanto se les menciona el protocolo digan así como de que, ay, y de hecho no solo fue su expresión, además fue la manera en que él dijo, yo aplico la ley como yo considero y pues esas son recomendaciones, pero pues si yo no las quiero considerar, no me pasa nada. Entonces, qué preocupante es que si tenemos un documento que nos puede beneficiar para que en el caso específico exista una mayor igualdad, que los propios jueces lo desdeñen o lo traten como si algo fuera algo pues irrelevante, ¿no? Yo creo que al contrario, este tipo de, no sé qué pasaría, por ejemplo, si yo estando en un caso con ese juez y yo notara que no está aplicando el protocolo, mientras existiendo el protocolo que le da una facilidad o le da herramientas para aplicar mejor la ley. En el caso, muy probablemente yo estando en esa situación sí lo haría valer, especialmente porque veo que a él no le interesa, ¿no? Pero bueno, el protocolo existe, el protocolo debe de difundirse. Construcción, una pregunta, construcción binaria de identificación de sexo y o género. Esto significa, en el punto donde dice las exclusiones jurídicas producidas, es decir, yo en este caso, pasa mucho en tema de pensiones. Me voy a adelantar un ratote a lo que voy a platicar al ratito, pero pasa mucho en tema de pensiones. Lo he visto mucho aplicado en temas de, es que como la señora es viuda y no es viudo y la ley hace referencia al cónyuge y no a la cónyuge, pues entonces yo le aplico diferente la ley, ¿no? Va más o menos de eso, significa que se esté dando un trato preferencial o un trato diferente a las partes solo por el hecho de que de que una de las partes sea hombre y de que otra de las partes sea mujer. En cuanto a exclusión jurídica, es decir, bueno, yo aquí no te aplico esta ley o por el contrario, sí te aplico esta otra ley solo porque eres hombre o solo porque eres mujer, ¿no? A eso es a lo que se refiere con esta construcción binaria de identidad de sexo y o género. Es decir, que si pues tenemos a un hombre y una mujer, les demos un trato diferente de una misma ley. Eso es a lo que se refiere en este punto en específico. A lo mejor creo que la pregunta también viene enfocada porque si hay otro tema que se ha bombardeado mucho en redes, el tercer género homosexual es cómo juega. Para efectos del protocolo no hay definición todavía. El tema en cuanto a los homosexuales y las construcciones no binarias de género todavía no están abordadas en cuanto a este tipo de protocolos, perdón, con mujeres se refiere todavía a mujeres nacidas biológicamente mujeres.
todavía no existe esa salvedad de que que ocurre en aquellas personas que se identifican como. Pero bueno, yo creo que también habría que ampliar la base o habría que ampliar el concepto, porque al final también tenemos pues ahorita muchos cambios legales en esa materia que todavía se están dando en cuestiones del ámbito LGBT. Todavía hay varias legislaciones que están en pleno cambio. No dudo que más adelante sí vaya a haber una combinación, una inclusión de uno con otro, pero para este momento todavía no lo hay. Nos falta mucho camino en ese sentido, sí, falta mucho camino y la cuestión de las construcciones no binarias de género, todavía estamos en pañales. Ustedes verán en las noticias que todavía están pugnando o están tratando de hacer las cuestiones del matrimonio homoparental, también las cuestiones de adopciones homoparentales. Ellos todavía se encuentran como en una lucha por derechos. Aquí estamos hablando únicamente de género en cuanto a las mujeres. Claro, yo también siempre he tenido una interpretación. La ley dice mujeres. Si nosotros tenemos a una persona que en sus documentos ya está con el género femenino, si a mí me preguntan, desde mi criterio jurídico, es una persona a la que ya le debería de aplicar todo esto. ¿Por qué? Porque legalmente es una mujer. No puedo entrar en cuestiones de discusiones biológicas porque no es mi tema, no es algo que yo abordo. Yo abordo este tipo de temas desde el punto de vista legal. Y desde el punto de vista legal, pues bueno, si una persona tiene una identificación como que la tiene dentro del género femenino, es decir, que tiene un nombre legal como mujer y que se identifica como mujer y tiene sus documentos como mujer, es decir, legalmente es una mujer, toda esta cuestión de perspectiva de género debe de serle aplicable. No encontraría yo razón jurídica para lo contrario. Pero bueno, si no hay más dudas, pues bueno, avanzamos un poquito más. Vamos a platicar también ahora qué pasa ya con la perspectiva de género en materia tributaria. En materia tributaria tenemos 3 detalles, sería muy vasto platicar todas las factores que pudieran darse en la perspectiva de género en materia tributaria, pero yo lo quise reducir a 3, que son los que me parecen más interesantes. Primero, las mujeres reportan menores índices de participación en la fuerza de trabajo. Esto no lo digo yo, lo dice el CEPAL. Hay varios estudios del CEPAL, no solo a nivel de México, sino a nivel latinoamericano. Aquí quiero ser en delimitar, quiero ser muy específica, delimitar Latinoamérica, porque no podemos compararnos en este sentido con Europa, que va mucho más avanzado, con sobre todo España. España va muy adelante, muy a la vanguardia en cuestiones de perspectiva de género en materia tributaria. En Argentina, donde se están haciendo ya cambios incluso en cuestiones legislativas, ya para poder hacer equiparamientos entre hombre y mujer en materia tributaria. En Ecuador, en donde incluso ya ha habido cambios constitucionales para poder hacer este equiparamiento en materia tributaria. Vamos a hablar de Latinoamérica y de México. Según estudios de la CEPAL, las mujeres reportamos menores índices de partición en la fuerza de trabajo. ¿Qué significa? Las somos menos las mujeres que trabajan en comparación con los hombres. ¿Cuáles sean los factores que hay detrás de todo esto? Esos son precisamente los factores que hay que estar muy pendientes, sobre todo en los estudios del CEPAL, que son muy buenos. Hay que analizar por qué. ¿Cuáles son las razones que están haciendo que seamos menos las mujeres que trabajamos? ¿Cuáles son los factores que influyen a que nosotros tengamos menor acceso al mercado laboral? Percibimos menores ingresos, eso mucho me lo han discutido y me han dicho no es cierto, pero yo les puedo asegurar que sí. A veces hablamos nosotros de lo que conocemos, a lo mejor en la empresa donde trabajamos no, a lo mejor en el despacho donde trabajamos no sea así, pero a nivel nacional y a nivel latinoamericano, sí, de manera global, las mujeres percibimos un ingreso menor en comparación al que reciben los hombres. Hay un factor que es para mí el que tiene más explicación y que lo hace un poco más entendible. Los hombres son los que tienen cargos de poder, son los que tienen mayores cargos de responsabilidad. Incluso a lo mejor voy a contar una anécdota, pero es para ilustrar nada más algo que a lo mejor todos vimos. Ustedes recordarán que hace unas semanas el presidente López Obrador acude a una cena a la Casa Blanca. En esta cena lo acompañaron los que son nombrados como los principales, pues ahora sí que estrategas comerciales en México, los mayores empresarios
De hecho, así fue como se le anunció que iban los mejores empresarios de México. Y de todos los que iban, solo una es mujer. Los demás, todos los que son pues los dueños y directores de estas empresas son hombres. El por qué es esta situación, pues bueno, ya requiere una explicación también más amplia, pero va de eso, es por eso que las mujeres percibimos un menor ingreso, porque las mujeres somos las que nos quedamos con los cargos de menor rango, que obviamente tienen menor paga, mientras los hombres ascienden más rápido, por lo tanto tienen un mayor ingreso. Aun cuando sí trabajemos dentro de la misma empresa, los hombres tienen un salario mayor, puesto que tienen un puesto de responsabilidad mayor. Y a la vez también las mujeres somos las que más gastamos en educación, alimentación y vestimenta para los hijos. No me dejarán mentir, las mismas mujeres que nos estarán escuchando se deben de haber sentido identificadas. La gran mayoría cobran su quincena, digo cobran porque yo todavía no tengo hijos, pero sí he visto cuando llega la quincena y enseguida, ¿no? Pues quiero comprarle esto, al niño le hace falta tal juguete, al niño le hace falta ropa, al niño le hace falta zapatos, y si bien hay una economía familiar en la que el hombre contribuye, pues bueno, lo que la mujer recibe no es propiamente que lo vaya ella a ocupar para sí misma, eso es muy raro, la gran mayoría ocupa este ingreso para cuestiones que faltan. ¿Esto tiene mucho que ver con el aspecto de maternidad? Claro que sí, o sea, muchísimo, muchísimo que ver. Precisamente cuando uno es mamá, le digo, yo no lo he vivido, no obstante lo he visto y ahora sí muy de cerca, pues las mujeres al final somos mamás, pues son mamás, pues tienen que gastar, ¿no? Dicen enseguida, le falta al niño esto, le falta al niño zapatos, hay que pagar algo en la escuela, que el uniforme, que la cooperación para tal cosa, que se van a ir de excursión, que le faltan tenisitos, que le falta mochila, entonces las mujeres van destinando esos pequeños extra para estos gastos. Así es, alguien se queda con el paquete, sí, de hecho así es. Entonces, esto no es algo que propiamente impacta en la economía familiar, porque al final la economía familiar que se compone del mantenimiento del hogar nuclear, es decir, con los servicios básicos, casa, la luz, el agua, el internet, el gas, la despensa, pues todo eso viene pagándose de la economía de ambos, ¿no? Conozco muchos matrimonios que lo que hacen es que juntan su dinero y pues bueno, de ahí van pagando todo. No obstante, las mujeres, y les digo, eso no lo pueden decir que no, y de hecho ya por ahí tuvimos un caballero que dijo, es muy raro al revés, sí, tienen algún ingresito extra o les pagaron un bono de puntualidad o les dieron un extra por el día del empleado o alguno, en lo primero que lo gastan es el niño necesita esto, el niño. Entonces somos realmente las que más gastamos en cuestiones de educación, alimentación y vestimenta para los hijos. No sabe para cuándo cambie eso, pues precisamente para eso son estas charlas. Claro, no vayan a decir al rato que yo quiero andar divorciando gente o que yo quiero andar haciendo que marchen, no, tampoco esa es mi intención. No obstante, es precisamente traer a colación o poner en la mesa estos temas para que los reflexionemos, porque son de todos los días, ¿no? Son temas que vivimos a diario, que ya están normalizados, ahora sí los vivimos diario, vemos que es normal, que si a mí me llega un extra y lo gasten mis hijos, pues no pasa nada, ¿no? Pero pasan estas tres cosas que estamos platicando. Uno, las mujeres trabajamos menos, hay menos mujeres trabajando que hombres, las que sí trabajan perciben un menor ingreso y además somos las que más gastamos en cuestiones de educación, alimentación y vestimenta. ¿Qué pasa con esto? Esto hace que nosotros así de manera única como mujeres tenemos una menor capacidad tributaria. Esto se nota menos cuando ahorita hemos estado hablando de que tenemos un hogar nuclear, mamá, papá e hijos. ¿Qué pasa cuando son madres solteras? ¿Qué pasa cuando son madres solteras? ¿Y qué pasa cuando ellas, siendo madres solteras, no solo es que trabajen? Pensemos en aquellas que quieren iniciar un negocio. Pensemos en aquellas que quieren ser dueñas de su propio negocio para así tener más tiempo para sus hijos y que tienen que ir a darse de alta en el RFC. Pensemos en ellas como empresarias. De hecho, me sorprendió mucho la semana pasada, Milenio sacaba la noticia de que ya ahorita con las estadísticas del INEGI, las más golpeadas ahorita en el tema de la recesión económica fueron las empresas lideradas por mujeres. Son las empresas que más empezaron a tronar. ¿Por qué? También tiene una explicación. La explicación es de que las mujeres no tenemos grandes corporaciones.
las mujeres tendemos a la micro y pequeña empresa, muy rara vez llegamos a la mediana. ¿A qué le llamamos micro y pequeña empresa? No tenemos más allá de 50 empleados. La mayoría quiere vender manualidades, quiere vender cuestiones más así, o un poquito más, pues ahora sí como regionalizadas en su localidad. Y ahorita, con la recesión económica que se dio, ese tipo de negocios fueron los primeros en ser golpeados y por lo tanto ya no pudieron soportar nómina, no pudieron soportar gasto corriente, no pudieron soportar la que no hubiera entrada de dinero y además, pues échenle que había que pagar todos los impuestos porque pues no hubo ningún tipo de condonación ni espera para este tipo de negocios, por lo tanto pues fueron los negocios que más tronaron, ¿no? Los dirigidos por mujeres. ¿Qué pasa con esos negocios dirigidos por mujeres que allá ahorita tronaron? Que no saben si van a volver a abrir. Implica que estas mujeres que probablemente sean jefas de familia, que probablemente sean madres solteras, tengan que volver a buscar recursos, tengan que volver a hacerse de capital para poder volver a empezar desde cero. Entonces, eso es más difícil cuando uno se hace cargo, pues, de hijos y de manera, pues, ahora sí que unilateral, ¿no? Dice, aún haciéndolo, la justicia no siempre es imparcial y desisten. Prefieren dejar de lado ejercer el derecho del menor, todo por lo engorroso que representa. En la ley está muy claro, en la práctica muy mal aplicado. Efectivamente, así es. Las leyes están, hace poco lo comentaba con Pablo, las leyes están, o sea, las leyes están ahí y hay leyes preciosas. Ahorita al final vamos a platicar un poquito precisamente de eso. Las leyes están. Lo que no está es la disposición de muchos colegas para poder hacerlas vivir, para poder llevarlas a la realidad. Y eso se transfiere también, pues ahora sí que al ciudadano de a pie, porque si imagínense, el abogado que estudió esta carrera, que estudió y sabe de estos conceptos, no lo quiere aceptar, no lo quiere aprender, imagínense, el ciudadano de a pie, pues piensa que todo esto es una vil pérdida de tiempo. La mayoría de las madres de madres solteras que no inician juicios, pues es porque efectivamente cargan con el estigma de, ay, no, me voy a echar 2 o 3 años de juicio, mejor me los ahorro y le doy de comer al niño, ¿para qué me meto? Y mientras tanto, el señor, el padre de estos niños, pues muy feliz de la vida, ¿no? Incluso hasta creando otros niños por allá, creando más obligaciones, le digo yo, mientras deja pendientes otras. Entonces, y este desconocimiento viene de los estigmas, viene de los prejuicios. Eso es por lo que quise iniciar esta charla hablando sobre los prejuicios, por el hecho de que muchos colegas tienen herramientas para poder hacer los juicios más prácticos, más benéficos para sus clientes. En este caso, sobre todo cuando hay involucrados menores, hay muchísimas herramientas ya. Yo creo que es uno de los temas en donde más facilidades hay. Y dicen, no, es que, pues, ¿para qué? El juez no quiere, el juez no le entiende. Me consta que hay jueces que no lo entienden, como yo les decía, al que yo le pregunté, oiga, ¿usted qué piensa? Ay, ¿yo qué voy a andar aplicando? Pues no, hay que obligarlos, hay que decirles, ¿sabes qué? Aquí está el protocolo y aquí está la ley tal y aquí está la jurisprudencia tal y aquí está este otro reglamento, aplícalos. No es de que quieras, no es de que te guste, no es de que las luchas de las mujeres te caigan mal, no sé, pero esto está en ley y tú lo tienes que aplicar. Pero eso no lo vamos a poder hacer si nosotros, en primer lugar, no nos sentamos con la mente abierta, ahora sí, muy open mind, a decir, a ver, ¿qué es la perspectiva de género? ¿En qué me puede servir en mi labor? ¿Cómo puedo hacer yo que mis juicios, que los asuntos que estoy viendo lo apliquen y además con eso yo decirle a mi clienta, sí, es engorroso, pero yo me voy a encargar de no hacerlo engorroso y además de hacerlo ganador para usted, para que usted tenga el mejor beneficio, ¿no? Pero sí, te doy totalmente la razón, las leyes están, pero son letra muerta si nosotros no les damos vida, precisamente se quedan ahí y pues ahí pueden estar bien por los siglos de los siglos. Tenemos 9 años ya con la reforma en materia de derechos humanos y todavía nos tenemos que andar peleando con que la gente entienda y quiera aplicar, que es la perspectiva de género. Ahorita en materia tributaria, pero he escuchado unos comentarios atroces en materia familiar, en donde todavía me resulta más increíble que haya abogados que no lo quieren aplicar, ¿no? Bueno, continuamos. Hablamos de que entonces, pues bueno, existe una menor capacidad tributaria, no en todas las mujeres, eso hay que ser muy claros. Yo no estoy, en la materia de derechos humanos no podemos hablar de todos, no podemos hablar en términos absolutos, porque todos los casos, precisamente si algo nos ha enseñado esta reforma, es que todos los casos son diferentes y todos los casos se tienen que analizar con sus características propias. No toda o sea, la
La ley sí existe, la ley es igualitaria, no obstante, su aplicación va a depender de las características propias de cada caso. Por eso, esta menor capacidad tributaria existe cuando existen estos y otros tantos factores, pero de que existe una menor capacidad tributaria en las mujeres o en ciertas mujeres, dependiendo del caso en que se encuentren, lo hay. Sobre todo porque estas 3 características que acabamos de platicar existen y las vemos ahora sí conjuntadas en varias mujeres. Es muy común ver en una sola mujer estos 3 aspectos, ¿no? ¿Qué pasa por qué es importante aquí? Aquí ya voy un poquito más aterrizando a conclusión también en respecto al tiempo de mis demás compañeros que van a seguir. Pero bueno, la perspectiva de género es indispensable en materia tributaria para detectar impactos diferenciados en normas fiscales entre hombres y mujeres, así como identificar si existen interpretaciones de la ley que sean estereotipadas o cuyas consecuencias resulten en un impacto negativo para las mujeres. ¿Qué puedo decirles? Hay instrumentos actualmente en cuanto a perspectiva de género en materia tributaria. Les sorprenderá saber que sí hay. Sí hay, y vamos a empezar con una que a mí me tomó muy de sorpresa. Esta investigación la estoy haciendo y entre otras que estoy conjuntando, estoy iniciando digo, ahora sí comparto con todos ustedes un poquito del por qué. Estoy iniciando la maestría en defensa del contribuyente y mi tesis va orientada a la investigación en perspectiva de género en materia tributaria. Haciendo mi investigación me encontraba una tarde muy contenta. Me dije, bueno, ¿y en México hay, no hay? Me sorprendió sobremanera saber que sí. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene una unidad de igualdad de género. Yo los reto a que cualquiera de ustedes me diga que hubiera escuchado hablar de ella antes del día de hoy. Y estoy totalmente segura que no. Esta unidad de igualdad de género no se creó ahorita, se creó en el sexenio de Enrique Peña Nieto. De hecho, fue como parte del Plan Nacional de Desarrollo del 2013 al 2018. Como parte de este Plan Nacional de Desarrollo, hubo una reforma al reglamento interno de la Secretaría de Hacienda en donde se crea esta unidad de igualdad de género. No hay presupuesto. No, ahorita van a ver en dónde está esta unidad. Les sorprenderá todavía más saber en dónde está esta unidad. Entonces, en su presentación, porque hicieron incluso hasta una presentación especial que está bien interesante, dice que en cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de Oficialía Mayor, asume el compromiso, promover y desarrollar palabras que a los políticos les encanta. Promover, desarrollar acciones afirmativas orientadas a disminuir brechas de género para alcanzar la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres a partir de la perspectiva de género. Ya aquí vemos que en la perspectiva de género es algo en lo que se debería estar ocupando esta unidad de igualdad de género. ¿Dónde encontramos el fundamento? El fundamento está en el artículo 69D del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en donde nos dice cuáles son las competencias de esta igualdad de género. Entre todos, promover, planear, programar, impulsar, difundir, vienen muchísimos conceptos, pero hay uno que es el que resultó más interesante para mí y también para efectos de mi tesis, en la fracción quinta, que es la que nos dice asesorar en materia de igualdad de género a las unidades administrativas de la Secretaría, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados. ¿Alguna vez ustedes han visto algún documento del SAT en donde hable de perspectiva de género? Ya no digamos de derechos humanos, porque ni siquiera me quiero meter ahí, porque creo que es un concepto que ni conocen. Pero según esto, según su propio reglamento interno, en la fracción quinta nos dice, incluyendo sus órganos administrativos desconcentrados. Esto quiere decir el SAT. El SAT, conforme a esto, debería de estar, al igual que la Secretaría de Hacienda, promoviendo la perspectiva de género y aplicándola en sus actos de fiscalización, cosa que ustedes y yo sabemos que no hacen. Vienen otras funciones, otras competencias que tiene esta unidad. La verdad son bastantes, son muy interesantes. Se las dejo en el material para que lo puedan consultar, porque realmente, y si pueden darle una leída, porque a estas alturas, yo después de leerlo, me dije, no, pues es que esto está buenísimo. Si esto se estuviera haciendo en la realidad, muy probablemente estuviéramos viviendo en otra realidad, pero
pues tristemente no es así. De hecho, también les comparto, lo puse por ahí en mi Twitter, ahorita estoy muy activa en Twitter, les compartí en cómo lo obtengo. Ahí, ahorita vemos con el Máster Miguel cómo se los pudiéramos hacer llegar para que lo puedan leer. Les comparto, cuando yo leí esto, esta parte del 69, me dije, pues voy a entrar a la página de la Secretaría de Hacienda, voy a entrar a revisar en donde los informes, o a ver si hay alguna estadística, o ver si hay alguna circular, algún oficio, algo. ¿Cómo sé yo cuál es el resultado de las actividades de esta unidad de igualdad de género? ¿Qué actividades han llevado a cabo? A lo mejor están haciendo incluso capacitaciones y yo no me he enterado. Y en fin, pero pues digo, entré a la página de la Secretaría de Hacienda, pues realmente nada más a ver cómo se toman fotos, porque la realidad es que no hay nada. Como no hay nada, presenté a través de la Plataforma Nacional de Transparencia una solicitud de información dirigida a la Secretaría de Hacienda para pedirle toda la información respecto a las actividades y resultados que haya emitido esta unidad de igualdad de género desde el 1 de diciembre de 2018 al día de hoy. Y dice que no. No, pero lo voy a cobrar. Y resulta, presento esta solicitud de información a través de la plataforma, me ponen ahí, me mandaron un aviso que bueno, por el tema de la pandemia, pues me tenía yo que esperar. Dije, no tengo prisa, que junten con calma su documentación la Secretaría de Hacienda, porque yo sí quiero saber cuáles son las actividades que está llevando a cabo esta unidad de igualdad de género que debería de estar funcionando a las mil maravillas. Quiero saber desde el 1 de diciembre al día de hoy. ¿Por qué desde el 1 de diciembre? Porque este Plan Nacional de Desarrollo, donde nace esta unidad de igualdad de género, termina en 2018. Sin embargo, el reglamento interior de la Secretaría de Hacienda no fue reformado. La unidad de igualdad de género sigue existiendo dentro del reglamento. Por lo tanto, si sigue existiendo en ley, debe de estar funcionando. Por eso es que estoy pidiendo esta información y también porque previendo que me vayan a decir, bueno, es que actividades actuales no tiene por la reducción de presupuesto, tenemos que tener en cuenta que esta reducción de presupuesto no fue de antes, está aplicando a partir de este año, a partir de que se hizo este decreto de la pandemia en donde se hace la reducción del 75%. A partir de ahí puedo entender que a lo mejor haya reducido, que incluso no suspendido, que haya reducido sus actividades, pero en los 2 años anteriores tendría que haber estado funcionando de manera normal. Por eso es que le pedí a la Secretaría de Hacienda esta información. Me respondieron la semana pasada apenas y me piden que aclare porque la Secretaría de Hacienda no entiende mi requerimiento, dicen que no saben a qué me refiero. Y bueno, estoy ahorita pendiente de redactarles otro pequeño escritito explicándoles muy bien y con qué fundamento, que ya se los había puesto, pero se los voy a ampliar más, qué información es la que les estoy pidiendo, porque creo que todavía no les ha quedado muy claro. A lo mejor es que ni siquiera conocen esta unidad. Bueno, a lo mejor quiero pensar que con este ejercicio que estoy haciendo, con esta solicitud a través del portal, pues ya con eso la van a conocer. Ya con eso me doy por bien servida, por lo menos. ¿Algún correo en donde podamos solicitar el material? Sí, lo tengo al final de la presentación. Si gusta ahorita en una de las últimas láminas, ahí vienen mis datos. Bueno, seguimos. Ustedes pueden leer, como les decía, este artículo del reglamento. Si ven, son 14 fracciones y termina diciendo que la unidad de igualdad de género para el ejercicio de sus funciones se asistirá por el personal autorizado conforme a disposiciones jurídicas aplicables y que se requiera para satisfacer las necesidades del servicio. Es decir, conforme a esto, esta unidad debió tener personal asignado para estas actividades y además debieron de haber satisfecho estas necesidades. Si ahorita por la reducción me dijeran, bueno, es que se redujo, como le pasó a todas a varias dependencias, lo podría entender, pero hasta antes de esto no tendría por qué haber habido ni una reducción, ni siquiera existiría justificación legal de que esta unidad no hubiese estado funcionando. Y vamos ahora con el tribunal. El Tribunal Federal de Justicia, en este entonces, 2014, era Fiscalía Administrativa. Actualmente es, ¿qué presupuesto le asignaron en sus inicios? No tengo el dato en este momento, porque de hecho eso es parte de lo que yo le pedí.
ahorita a través del Portal Nacional de Transparencia, que me informaran qué presupuesto fue asignado a partir de 2018. Sin embargo, si gustan, les investigo. De hecho, en mi Twitter, que les decía, si me siguen también, ahí es donde estoy también informando un poquito los avances de esta solicitud, que también quiero compartirla también con ustedes. Ahí si me buscan en redes lo van a poder ver para darle seguimiento que me van contestando. No tengo ahorita el dato del presupuesto porque precisamente es uno de los datos porque no lo he podido encontrar. Por eso es que lo estoy solicitando. Ahora, en cuanto al tribunal, ahora sí, esto fue en la parte administrativa, lo que corresponde a la Secretaría de Hacienda, lo que la Secretaría de Hacienda debería estar haciendo. Ahora vámonos a lo que está haciendo el Tribunal Federal de Justicia, hoy administrativa. En 2014 creó, mediante este acuerdo, la Comisión para la Igualdad de Género del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. En este acuerdo es donde la crean y le dan ciertas facultades. Dice que la crean precisamente con la finalidad de estudiar, promover, difundir e incorporar en el quehacer administrativo y jurisdiccional del tribunal las obligaciones y principios contenidos en la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación, lo que nosotros conocemos como CEDAW, también la Convención de Belém do Pará, que esa es para cuestiones de violencia de género, la Ley General para Igualdad entre Hombres y Mujeres, la Ley General de Acceso a las Mujeres por una Vida Libre de Violencia y el Pacto para introducir la perspectiva de género en los órganos de impartición de justicia en México. Este pacto es de donde se deriva también el protocolo que hablábamos en un principio. Es decir, ellos tienen una comisión especial para la incorporación de estos criterios en su quehacer jurisdiccional. Así que el tribunal sí se puso un poco más las pilas en ese sentido. La comisión dice también que fungirá por periodos de 2 años, de hecho cada 2 años se van renovando sus miembros y está integrada por magistrados, de hecho es mixta, no es únicamente por mujeres. Alguien me preguntaba, oye, ¿y son puras mujeres? No, de hecho es una comisión mixta en donde hay tanto hombres como mujeres, ¿no? Al final eso es lo más correcto, debe de ser una visión mixta, no puede ser también que exista solo un sesgo de mujeres, porque pues estaríamos yéndonos hacia el lado contrario, ¿no? Cuando lo que estamos buscando precisamente es un equilibrio. Y pues bueno, la comisión tendrá ahí, también comenta la aplicación y evaluar las actividades que van a llevar a cabo, ¿no? Entonces, en este acuerdo también si tienen la oportunidad de leerlo van a encontrar cómo se crea esta comisión, cuáles son sus funciones, que es bien interesante y a diferencia de la Secretaría de Hacienda, esta unidad sí está trabajando. Si ustedes entran a la página del tribunal, muy escondidito y abajo, pero ahí está, encontramos la Comisión para la Igualdad de Género, tiene su propio micrositio, en donde si nosotros entramos podemos ver todas sus actividades. Ahorita las tienen suspendidas por el tema de pandemia, pero generalmente dan capacitaciones, tienen conferencias, tienen ahí en donde en la parte de biblioteca es donde van a poder encontrar todos estos protocolos de los que les hablaba hace ratito. Y hay algo muy interesante que lo dejo en el tintero para una siguiente intervención que tenga oportunidad con Actualizándome, porque es un proyecto que de verdad me gustaría platicar con ustedes. La parte que dice concursos de sentencia. Yo no sabía, y también me enteré a raíz de esto, que esta comisión otorga premios, por decirlo así, a las 3 mejores sentencias dentro del tribunal en donde se haya aplicado la perspectiva de género al momento de resolver. Esto lo están haciendo a partir de 2015. Fue que empezaron al día de hoy, de hecho ahorita ya están publicadas las de 2019, me imagino al final de año pues publicarán la de 2020 y es bien interesante ver estas sentencias, las ponen de manera pública y en una siguiente intervención me gustaría ahora sí ya de lleno abordar el contenido de estas sentencias, que analizáramos un poquito cuáles son los conceptos que están manejando ya ahora sí aplicados como tal en la resolución, en las sentencias del Tribunal Fiscal. Realmente son muy interesantes ver cómo lo abordan, porque pues yo les puedo venir a platicar mucho de teoría, pero ya aplicado en la realidad es otra cosa, y mucho más en materia administrativa, ¿no? Entonces, me gustaría tener en otra intervención, pues ya abordar estos temas, ¿no? Y pues de una vez los invito, si es que les llama la atención este tema y si les gustó mi intervención del día de hoy, pues ahí la vamos a ver ya aplicada ahora sí, ¿no? Y a lo mejor nos pueda servir por ahí para algunos asuntos que nosotros traigamos y que nunca habíamos abordado o no se nos había ocurrido pensar que se pueden abordar desde esa perspectiva.
Y pues bueno, quiero cerrar ya mi intervención para dar paso a mis siguientes compañeros con una frase que de hecho es con la que abro mi tesis. Es una frase que a mí me gusta mucho, que dice: conseguir la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas son tareas pendientes de nuestra época y constituyen el mayor desafío en materia de derechos humanos. Esto lo dijo el secretario general de la ONU y es parte con lo que yo abro mi tesis de maestría, ¿no? Y también se las quise compartir aquí en esta charla, en estas tardes. Pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por estar conmigo en esta tarde, gracias también, pues como siempre, actualizándome, un placer. Yo es mi casa, es donde pertenezco y en donde siempre voy a estar colaborando con este y otros temas que traigo. Ahorita, pues bueno, me parece interesante comenzar a abordar este tema, ya que nadie está hablando. También invitar a compañeras, compañeros que también quieran investigar el tema, si traen curiosidad me puedan contactar o quieran abordar algo también en la revista, que quieran escribir, que quieran, sobre todo ahorita pues que traigo mucho el tema de la investigación por mi tesis. Cuando esté avanzando en mi tesis también me sentiré muy, muy honrada de compartirla con ustedes para que puedan ver a cuáles conclusiones estoy llegando, ¿no? Y pues bueno, aquí están mis datos. Entiendo que ya les pusieron ahorita dónde pueden obtener el material para el ingreso a diablillo.com, que pues bueno, también es mi otra casa, mi mitad de otra casa, sobre todo pues porque el dueño es mi esposo. Entonces, ahí también pertenezco a diablillofiscal.com. Pero bueno, si me quieren seguir en redes para que se enteren de mis chismes, porque esta no es la única acción, tengo por ahí un amparo en materia de bloqueo de cuentas de Twitter muy interesante con un personaje político que me bloqueó, y si quieren ver cómo va ese chisme, pues bueno, pueden seguirme en Twitter, en Facebook, y mi email, por si tienen alguna duda, con todo gusto, pues yo puedo por ahí contestarles, ¿no? Y compartirles mayor información. Muchísimas gracias y pues cedo la palabra a Miguel para que presente a los siguientes compañeros.